Bueno, entonces, continuando con el tema de unidades de medida. Si tenemos un metro, lo vamos a escribir 1,00 y la letra M minúscula, ¿sí? Siempre las unidades de medida deben ser expresadas. Entonces, la M representa metro y va en minúscula y debe ir acompañando a la descripción numérica. Si lo que tenemos es 1,25 m, lo vamos a escribir 1,25 m, ¿sí? Si hablamos de espesores de pared, siempre decimos pared de 30, pared de 15, pared de 20, pared... Listo. Cuando decimos pared de 30, pared de 20, pared de 15, pared de 10, estamos hablando de centímetros. Pero la unidad de medida que va a figurar en planos, acuérdense que es el metro. Entonces, lo que llamamos pared de 30 se escribe 0,30 m. Lo que llamamos pared de 20 se escribe 0,20 m. Lo que llamamos pared de 15, 0,15 m. ¿Entendido? Entonces, si tenemos que representar un metro, escribimos 1,00. Si tenemos que representar 30 centímetros, vamos a escribir 0,30 m. ¿Sí? Si tenemos que representar 5 centímetros, vamos a escribir 0,05 m. Entonces, el primer número del metro es la unidad, 1 es metro. Luego de la coma, ¿qué es lo que viene? El número que sigue son lo que estamos hablando de décimos, ¿sí? Y después, el número siguiente estamos hablando de centésimos. No los quiero complicar, pero metro es nuestra unidad de medida. Y tomamos 3 dígitos, uno para el entero, uno para las decenas y uno para las centenas. Entonces, 1,25 m va a ser 1,25 m. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Esas serían hablando de unidades de medida de tipo lineal. Ahora vamos a comenzar con unidades de superficie, en donde tenemos dos medidas de tipo lineal. Las figuras geométricas determinante de las unidades de superficie y también las que corresponden a unidades de volumen, las encontramos en la construcción permanentemente. Una medida de tipo lineal es cuando nosotros queremos medir el largo que va a tener nuestra mampostería. Entonces tomamos la cinta de un extremo a otro y vamos midiendo sin ningún problema y hacemos sumatorias de medidas de tipo lineal en metros. Recuerden que siempre va la M. Cuando hablamos de unidades de superficie, estamos hablando, por ejemplo, en construcción, estamos hablando de cuántos metros cuadrados vamos a necesitar para hacer un piso, un contrapiso, una carpeta, un revoque. Cuando nosotros tenemos que saber el techo, qué cantidad de materiales vamos a necesitar para hacer una cubierta de techo, necesitamos también tener conocimiento de cómo obtener una unidad, una superficie. Entonces, tanto superficies como volúmenes los usamos permanentemente en la construcción. El volumen para determinar las cantidades de materiales en base al volumen que ocupa el hormigón. ¿Qué cantidad de hormigón vamos a necesitar para una viga? Entonces, bueno, sí, la viga tiene una sección, por ejemplo, 20 por 30, pero tiene una viga la viga tiene 3 metros de largo y bueno, 0,20 por 0,30 por 3 metros nos va a dar
la medida en volumen. Acuérdense, cuando es volumen va el número 3. ¿Por qué? Porque son 3 las medidas que se utilizan para obtenerlo. Cuando es metro cuadrado van 2, el número 2, porque son 2 medidas lineales que se han usado para obtenerlo. Es fundamental no olvidarse que cuando escribimos metro cuadrado va el numerito 2, va m con el numerito 2, y cuando escribimos metro cúbico va la m con el numerito 3. Nunca nos olvidemos de eso, porque después se nos presta confusiones hasta para nosotros mismos, a pesar de que lo hayamos hecho, pero pasan unos días y nos olvidamos. Y todo esto que va estando medio suelto va a empezar a unirse de tal modo que van a terminar interpretando el qué, por qué y para qué. Continuamos después de esto con figuras geométricas, ¿sí? Todo tipo de figuras geométricas podemos encontrar en la construcción. Toda obra a construir, al igual que toda obra construida, cuando tenemos que hacer cómputo de materiales para construcción, la podemos desdoblar en figuras geométricas y podemos tomar el cuadrado, el rectángulo, el trapecio, el triángulo, el círculo. Esas son las más usadas, las más comunes, las más usadas. El cuadrado lo podemos ver representado en mamposterías, al igual que el rectángulo, el triángulo en quiebre de techos, el trapecio también, en algunos quiebres de techos, en algunas mamposterías, en figuras, en lo que puede ser pisos, contrapisos, carpetas, el círculo también. El círculo es muy usado sobre todo en torres para tanques, receptáculos para agua, etc. Son todas figuras que vamos a encontrar permanentemente en la construcción. Esta imagen, que se trata de una propuesta para construcción, en ella podemos ver las figuras geométricas, principalmente los rectángulos, cuadrados y rectángulos, que son los que van tomando forma y que se hacen predominantes. Con esos rectángulos, ya sean verticales u horizontales, o sea, los que pueden estar incorporados a mampostería, los que pueden ser partes de vigas, los que pueden ser partes de pilares, los que pueden ser partes de tabiques, los que pueden llegar a generar el piso de un espacio, los que pueden llegar a generar un pequeño cordón de ladrillos o de hormigón. Son todas las figuras geométricas que nosotros tenemos que aprender a reconocer para poder determinar cuánta cantidad de materiales vamos a necesitar para construirlo.